¿Qué hablamos cuando hablamos de este escritor llamado Julio Cortázar? Pues por supuesto que hablamos de uno de esos grandes escritores argentinos conocidos principalmente por esa etiqueta comercial que es el boom latinoamericano, que principalmente se le recuerda por Rayuela, pero que se le quiere muchísimo por todos los cuentos que nos dejó, muchísimos, más de 80 si no recuerdo mal, donde la realidad se trastoca, donde la realidad tiene un trasfondo fantástico, maravilloso, que siempre estuvo ahí, pero que a través de sus cuentos se nos revela. Y entonces uno puede empezar a vivir la vida como si caminara siendo Cortázar, viendo las cosas de lado, diferente, el reverso de las cosas que él mucho decía, recuperado, sí, de Lorca, de Federico García Lorca, pero incorporado en su literatura y en su manera de expresarse también. Hablamos, por supuesto, al mismo tiempo de un escritor que vivía el jazz, que caminaba el jazz, que le encantaba el jazz y que hacía literatura con jazz, con ese swing que tanto recordaba, con ese ritmo único de la literatura hecha jazz, del jazz hecho literatura. Hablamos de este escritor entonces también que en un momento dado se comprometió con las causas de la revolución en Latinoamérica, se comprometió con los ideales de la reivindicación en Cuba. Después pasaron otras cosas, pero él estaba ahí apoyando ese modo de recuperar lo que siempre ha sido nuestro, esa manera única latinoamericana, que hoy se cuestiona tanto, que hoy a veces no nos encontramos demasiado, pero que él plantó efectivamente una semillita, y no solo con sus postulados o sus creencias políticas, sino con esa manera de regalarnos literatura. Cuando hablamos de Cortázar, entonces hablamos de este escritor apasionante, desbordado, siempre sacándole la vuelta a las cosas más comunes y corrientes cotidianas. Un escritor que también incorporó animales en muchos de sus ejemplos de cuentos de literatura. Y un escritor, por otro lado, que le gustaba también mucho el boxeo. Usaba esa metáfora para hablar de los géneros literarios. El cuento te noquea, pero la novela te gana por puntos. En fin, hablar de Julio Cortázar es hablar de ese reverso fantástico de todas las cosas que tenemos al alcance y que siempre puede uno revivir leyendo alguno de sus maravillosos cuentos. Esto es más o menos literatura. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en seguirme, dejarme tu like y compartir este video.